Tarde en la noche, en un parque desierto, un joven sin hogar se sentaba solo temblando de hambre y desesperación, cuando de repente apareció una anciana abrazándolo con fuerza y llorando llamándolo por un nombre que él nunca había oído antes. Momentos después, la mujer cayó al suelo, su cuerpo estaba helado. Entrando en pánico, el joven usó su única chaqueta para cubrirla y con las últimas fuerzas la llevó al hospital. No tenía idea de que la anciana era la madre de un multimillonario y que después de esa noche, su vida cambiaría para siempre. Antes de sumergirnos en la historia completa, dime desde dónde estás viendo y asegúrate de suscribirte para no perder más historias de bondad cada día. El frío había dejado de doler hace aproximadamente 1 hora. Esa era la parte peligrosa. Caleb sabía que cuando dejabas de sentir el frío, cuando los escalofríos disminuían y tus pensamientos se volvían confusos, eso significaba que tu cuerpo estaba apagándose. Eso significaba que se te estaba acabando el tiempo. Había estado sentado en este banco del parque desde el atardecer, viendo la nieve caer a través del resplandor ámbar de las farolas. Tenía 21 años, y allí era donde la vida lo había llevado. Sin familia, sin hogar. Sin dinero para una cama en un refugio esa noche. Solo este banco, esta chaqueta delgada y la obstinada determinación de sobrevivir hasta la mañana. Su estómago había dejado de rugir hace horas. Ahora era solo un dolor hueco, un recordatorio constante de que no había comido desde la mañana de ayer, cuando encontró medio sándwich en un bote de basura frente a una cafetería. Había aprendido a no sentirse orgulloso por cosas así. El orgullo era un lujo para quienes tenían opciones. Caleb mantenía la cabeza baja con la capucha puesta. Hacer contacto visual era peligroso cuando eras un sin techo. Invitaba preguntas de ciudadanos preocupados que llamarían a la policía o peor de otras personas en la calle que te veían como competencia por recursos. Mejor permanecer invisible, permanecer en silencio, permanecer vivo. Al principio no la notó. No escuchó sus pasos arrastrándose, ni vio su figura delgada emergiendo de la oscuridad más allá de la luz de la farola. No fue hasta que ella habló que se dio cuenta de que ya no estaba solo. Daniel. La voz era anciana, temblando de frío y de otra cosa. Confusión, quizá miedo. Caleb levantó la mirada y la vio una mujer blanca, anciana, tal vez de 70 o 75 años, de pie a unos pocos pies de distancia, vestida únicamente con un delgado cardigan y pantalones sin abrigo, sin sombrero, sin guantes. Su cabello blanco estaba espolvoreado de nieve y su rostro mojado por lágrimas que se congelaban en sus mejillas. «Daniel, ¿eres tú?» Antes de que Caleb pudiera responder, antes de que siquiera pudiera procesar lo que estaba sucediendo, ella se lanzó hacia él y lo abrazó. Su abrazo era desesperado, todo su cuerpo temblando mientras sollozaba en su hombro. «Oh, Daniel, te encontré. Te encontré. Gracias a Dios te encontré». Los músculos de Caleb se tensaron. Su primer instinto fue puro modo supervivencia. ¿Era esto una trampa? ¿Algún tipo de estafa? La gente no abraza a extraños en parques por la noche. Su corazón golpeaba contra sus costillas mientras intentaba pensar, intentar descubrir el ángulo, pero entonces sintió el peso de ella, el temblor genuino, el toque helado de su piel, a través de su delgada chaqueta. Esto no era un acto. Lo que estaba sucediendo aquí, esta mujer realmente creía que él era alguien llamado Daniel. «Señora», dijo Caleb con cuidado, su voz áspera por no haber hablado en todo el día. «Señora, creo que se ha equivocado de persona». Ella se apartó lo suficiente para mirarlo a la cara. Sus manos ajadas subieron para sostener sus mejillas. Sus ojos buscaban sus rasgos con una intensidad desesperada, pero había algo extraño en su mirada. Estaba desenfocada, deslizándose más allá de él y volviendo como si lo viera a través del agua. «Daniel, estás tan frío. ¿Por qué estás aquí afuera? ¿Por qué no viniste a casa?» «No soy Daniel», dijo Caleb suavemente. «Me llamo Caleb. No sé quién es Daniel». Pero ella no escuchaba, o tal vez no podía oírlo. Solo seguía sosteniendo su rostro, seguía llorando. Seguía mirándolo como si él fuera la persona más importante del mundo. Caleb había visto esto antes.
Cerca del final, antes de que su madre muriera, ella se había confundido de esta manera. Pensaba que Caleb era su padre o su propio hermano, o a veces personas que Caleb nunca había conocido. Los médicos lo habían llamado enfermedad de Alzheimer, un robo lento de memoria, de reconocimiento de identidad. «Señora, ¿está bien? ¿Está herida?» La mujer se tambaleaba sobre sus pies, y Caleb la sostuvo por los codos para mantenerla erguida. Era tan ligera, tan frágil como un pájaro hecho de papel y cristal, y estaba helada, incluso más fría que Caleb, lo que significaba que había estado afuera por más tiempo. «¿Cómo sabes mi nombre?», intentó Caleb nuevamente, aún medio convencido de que esto debía ser algún tipo de truco. «Por supuesto que te conozco», murmuró ella, su voz desvaneciéndose. «Eres mi niño, mi Daniel, mi dulce niño». Sus rodillas se doblaron y Caleb tuvo que abrazarla para evitar que cayera. Ella se recostó contra él, apoyando la cabeza en su pecho, y él podía sentir cuán violentamente estaba temblando. Esto era grave, muy grave. Caleb miró alrededor del parque vacío, la nieve cayendo más intensa ahora, en completa ausencia de cualquier otra persona. Nadie venía a ayudar. Nadie siquiera sabía que estaban allí. Debería llamar al 911. Esa era la decisión inteligente. Pero Caleb no tenía teléfono. No podía permitirse uno desde hacía más de un año. Y dejarla allí mientras iba a buscar ayuda parecía incorrecto, peligroso. En su condición con este frío, podría no tener ese tiempo. «Está bien», dijo Caleb, tomando una decisión. «Bien, vamos a sentarte. Vamos con cuidado». La guió hasta el banco, moviéndose lentamente para que no cayera. Ella se aferraba a él todo el tiempo, confiando completamente en su peso, en su seguridad. Algo sobre esa confianza hizo que el pecho de Caleb se apretara con una emoción que no podía nombrar. Lo ayudó a sentarse y se agachó frente a ella, mirándola a la cara. La farola proyectaba sombras duras bajo sus ojos, haciéndola parecer aún más agotada y perdida de lo que probablemente estaba. «Señora, ¿cuál es su nombre? Puede decirme su nombre». Ella parpadeó ante él, sus labios se movieron sin emitir sonido por un momento. Luego, con esfuerzo visible, enfocó su mirada en su rostro. «Margaret», susurró. «Margaret Reynolds». «Está bien, Margaret, eso está bien. ¿Sabe dónde vive?» «Puede decirme su dirección», pero ella ya estaba volviendo a perderse, sus ojos perdiendo el foco. Extendió la mano y tocó la cara de Caleb con dedos que se sentían como hielo. «Te ves tan cansado», dijo. «¿Has estado trabajando demasiado otra vez? Te digo que no trabajes tanto». Caleb no la corrigió esta vez. Solo tomó sus manos heladas y trató de infundirles algo de calor. Intentó pensar qué hacer a continuación. No podía dejarla allí, eso estaba claro. Pero tampoco podía cargarla hasta un lugar seguro. No en su condición. Ya estaba débil por hambre y exposición. Ya estaba operando con las últimas reservas de su fuerza. ¿Y a dónde podría llevarla? No sabía dónde vivía. No tenía un teléfono para pedir ayuda. No tenía ningún recurso, pero tampoco podía quedarse allí viendo cómo se congelaba hasta morir. Margaret se acurrucó contra él buscando su calor, y Caleb tomó una decisión. Se sentó a su lado en el banco y le puso el brazo alrededor de los hombros, acercándola a él. No era mucho. No salvaría a ninguno de los dos si permanecían allí demasiado tiempo, pero quizá les compraría algo de tiempo. Mantenerla un poco más cálida mientras él pensaba qué hacer. «¿Está bien?», dijo suavemente, sin estar seguro de si hablaba con ella o consigo mismo. «Vamos a resolver esto. Lo prometo». Margaret suspiró y cerró los ojos. Y Caleb sintió todo el peso de su vida asentándose en sus manos. Una extraña que pensaba que él era su hijo. Una mujer que necesitaba ayuda. No estaba seguro de poder dársela, pero no podía alejarse. A pesar de todo, a pesar de su propia situación desesperada, a pesar de la voz en su cabeza que gritaba que debía concentrarse en su propia supervivencia, Caleb no podía dejarla sola en el frío. La voz de su madre resonó en su memoria. Palabras que ella había pronunciado en uno de sus últimos momentos lúcidos
antes de que el Alzheimer la consumiera por completo. Cariño, escúchame. El mundo será duro contigo, más duro de lo que debería. Y cuando sea difícil, querrás volverte duro también para protegerte. Pero no dejes que te quite tu bondad. Eso es lo único que realmente te pertenece. Lo único que no pueden quitarte a menos que tú lo entregues. Mientras tengas eso, nunca estarás realmente vacío. Caleb abrazó a Margaret Reynolds un poco más fuerte y decidió que al menos esa noche mantendría su bondad, aunque eso lo matara. El viento aumentó arremetiendo la nieve contra sus rostros. Caleb acercó más a Margaret tratando de protegerla con su cuerpo. Ella había dejado de temblar, lo que él sabía era una mala señal. Cuando tu cuerpo deja de intentar calentarse, cuando empieza a apagar funciones no esenciales para proteger el núcleo. Eso significa que estás en serio peligro, dijo Caleb, acariciando suavemente su mejilla. Señora Reynolds, necesita mantenerse despierta. ¿Puede escucharme? Sus ojos se abrieron entre parpadeos desenfocados y vidriosos. Richard murmuró. ¿Quién es Richard, mi esposo? Debe estar muy preocupado. Acabamos de cenar. Solo... ¿Dónde estoy? Su rostro se arrugó de confusión y miedo, y lágrimas frescas rodaron por sus mejillas. Caleb también había visto esto con su madre. La manera en que el presente y el pasado se mezclaban creando una realidad que solo existía en el paisaje fracturado de una mente dañada. «Estás en el parque», dijo Caleb. «Pero vamos a llevarte a casa pronto, lo prometo». «Daniel debería estar en casa ya», dijo Margaret, su voz más fuerte por un momento. «Trabaja demasiado. Siempre le digo, trabajas demasiado, necesitas descansar». Pero no escucha, nunca escucha a su madre. Ella palmeó la mano de Caleb con sus dedos helados, un gesto maternal que le apretó la garganta. «¿Tienes hambre, cariño? ¿Te ves tan delgado? ¿Estás comiendo lo suficiente?» La pregunta golpeó a Caleb como un golpe físico. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le había preguntado eso? ¿Cuándo fue la última vez que alguien lo miró con preocupación, en lugar de sospecha, lástima o disgusto? «¿Estoy bien?», mintió. «No te preocupes por mí». Pero Margaret ya estaba rebuscando en su bolso, sus dedos entumecidos, luchando con el cierre. Después de varios intentos logró abrirlo y sacó una billetera de cuero gastada. La abrió y sacó todo el efectivo que tenía dentro. Un grueso fajo de billetes que Caleb no podía contar ni siquiera dejar que su mente procesara. «Toma», dijo, presionando el dinero en sus manos. «Por favor, Daniel, tómalo». Caleb miró los billetes en su palma. A la tenue luz podía ver que eran principalmente de 20, tal vez, algunos de 50. Suficiente dinero para comprar una comida caliente, quizá 2. Suficiente para pasar una noche en un motel barato donde podría dormir sin miedo a congelarse o ser robado o peor. Suficiente para cambiarlo todo al menos por un rato. Su estómago se apretó con un hambre tan intensa que dolía casi físicamente. Sus dedos, los que todavía podían sentir, se cerraron automáticamente alrededor de los billetes, su cuerpo tomando la decisión antes de que su mente pudiera alcanzarlo. «No lo necesito», continuó Margaret con lágrimas recorriendo su rostro. «Tú lo necesitas más. Por favor, cariño, tómalo. Haz feliz a tu madre». Caleb miró su rostro con ese amor desesperado, el instinto maternal que ni el Alzheimer podía borrar completamente. Ella pensaba que él era su hijo. Pensaba que estaba cuidando de su niño. Y Caleb pensó en su propia madre, en la última vez que ella había estado lo suficientemente lúcida para reconocerlo. Ella había estado en el hospital muriendo lentamente de la misma enfermedad, que ya había consumido su mente. Pero había tomado su mano con una fuerza sorprendente y le hizo prometer algo. «Prométeme que no dejarás que el mundo te vuelva cruel». Ella le había dicho, «Prométeme que sin importar lo difícil que se ponga, mantendrás tu bondad». Eso es lo único que realmente te hace rico, cariño. No el dinero, no el éxito, la bondad. Mientras tengas eso, todavía tienes todo lo que importa. Caleb cerró los ojos y sintió la guerra ardiendo dentro de él. Estaba hambriento, estaba congelado,
Estaba tan cansado de luchar de sobrevivir con sobras, caridad y suerte. Este dinero podría ayudarlo. Este dinero podría salvarlo. Pero tomarlo significaría convertirse en otra persona, alguien que su madre no reconocería. Lentamente, con las manos temblando, por más que solo el frío Caleb abrió el bolso de Margaret y volvió a colocar el dinero dentro de su billetera. Guardó la billetera cuidadosamente en el bolso y cerró el broche. Luego colocó el bolso en el regazo de Margaret. «No, señora», dijo en voz baja. «Quédese con eso. Yo no lo necesito». Margaret lo miró y algo cambió en su expresión. La niebla se levantó por un instante y lo miró con una claridad repentina y sorprendente. Ella lo vio. No a Daniel, a él. Caleb. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó su voz ahora más fuerte. «Caleb. Caleb. ¿Verdad por qué estás aquí, Caleb, en este parque en medio de la noche en pleno invierno?» La pregunta fue tan directa, tan inesperada, que Caleb se encontró respondiendo con honestidad. «No tengo a dónde ir. Sin familia». Sacudió la cabeza. «Mi mamá murió hace unos años. Primero de cáncer, luego de Alzheimer. Hacia el final era como, no podías recordar cosas. A veces no me reconocías. Era difícil de ver». La fría mano de Margaret encontró la suya y la apretó suavemente. «Lo siento mucho, niño». «Está bien. Al menos ella ya no sufre. Y tu padre nunca lo conoció. Solo éramos mi mamá y yo, y ahora solo quedo yo». «¿Dónde duermes?», preguntó Margaret. Caleb indicó vagamente el parque a su alrededor. «Donde puedo, a veces en refugios, si hay espacio, pero generalmente no. La mayoría de los lugares quieren identificación comprobante de domicilio, cosas que no tengo. Así que duermo afuera principalmente, bajo puentes, en parques, en entradas. Aprendes a hacer que funcione, pero esta noche no tengo ningún lugar». «Esta noche tengo este banco», dijo Caleb con una débil sonrisa. «He tenido peores sitios». Margaret guardó silencio por un momento, estudiando su rostro con esos ojos repentinamente claros. Luego dijo algo que hizo que el pecho de Caleb se apretara. «Podrías haber tomado ese dinero. Tenías suficiente hambre para tomarlo. Puedo verlo en tu rostro. ¿En tus ojos? ¿Querías tomarlo, sí, señora? Pero no lo hiciste. No, señora». ¿Por qué no? Caleb bajó la mirada hacia sus manos unidas, las de ella tan pálidas y arrugadas, las suyas tan oscuras y jóvenes. «Porque mi mamá me enseñó que la bondad es lo único que poseo, que nadie puede quitarme. Dijo que mientras tenga eso nunca estaré realmente vacío, nunca realmente pobre. Y tenía razón. Eso es todo lo que me queda de ella ahora. Sus enseñanzas, su amor, su creencia de que podía ser mejor que mis circunstancias. Suena como si hubiera sido una mujer extraordinaria. Lo fue. La mejor persona que he conocido». Margaret apretó su mano nuevamente. «Criaste un buen hijo». La niebla descendía de nuevo. Caleb podía verlo. Los ojos de Margaret perdían enfoque, su agarre en su mano se aflojaba. Se tambaleó ligeramente, y Caleb tuvo que sostenerla. «Señora Reynolds». «Margaret, tan cansada», murmuró ella. «Muy cansada. Lo sé, pero no puedes dormir. No aquí afuera. Margaret, escúchame. Necesitas mantenerte despierta». Pero sus ojos ya se cerraban, su cuerpo se doblaba contra su lado. El corazón de Caleb comenzó a acelerarse. Esto era todo. Este era el punto de decisión. Podría intentar hacer señas a un auto que pasara, pero no había pasado ninguno en más de una hora. Podría dejarla allí y correr a buscar ayuda, pero podría no sobrevivir el tiempo que le tomaría encontrar un teléfono y que alguien regresara. O podría hacer lo único que tenía sentido, aunque pudiera matarlos a ambos. Caleb se puso de pie, sus piernas protestando después de estar sentado tanto tiempo en el frío. Se inclinó y levantó cuidadosamente a Margaret en sus brazos. Luego trasladó su peso a su espalda en un porteo tipo caballito. Sus brazos colgaban flojos sobre sus hombros. Su cabeza se inclinaba contra su cuello. «Aguanta», le dijo, aunque no estaba seguro de que pudiera escucharlo ya. «Solo aguanta, señora Reynolds. Vamos a conseguirte ayuda.
El hospital estaba a unas 15 cuadras de distancia. Caleb había pasado por allí antes, incluso había pensado en ir a urgencias una vez cuando estuvo enfermo con fiebre que no cedía. Pero había tenido demasiado miedo de las preguntas, demasiado preocupado por ser arrestado por no tener seguro o identificación. Pero Margaret necesitaba ayuda ahora, y Caleb era la única persona que podía llevarla allí. Comenzó a caminar hacia la ventisca cargando a una mujer que acababa de conocer, arriesgando su vida por un extraño que lo había confundido con su hijo. Y con cada paso escuchaba la voz de su madre diciéndole que eso era lo que significaba ser humano. Esto era lo que significaba ser bueno. Incluso si nadie lo sabía, incluso si a nadie le importaba, incluso si le costaba todo. El primer bloque fue el más difícil. Las piernas de Caleb ya estaban débiles por hambre y frío. Y el peso de Margaret, ligero como era, se sentía como cargar una roca. Cada paso era una negociación con su cuerpo. Una batalla entre lo que sabía que tenía que hacer y lo que sus músculos debilitados podían realmente lograr. La nieve se había vuelto feroz, impulsada por un viento que atravesaba su delgada chaqueta como si no existiera. El hielo se formaba en sus pestañas, dificultándole la visión. Sus pies, ya entumecidos, resbalaban en la acera helada a cada paso. Cayó de rodillas en la segunda cuadra. Se sostuvo con una mano mientras mantenía segura a Margaret con la otra, y se obligó a levantarse. «Quédate conmigo», murmuró sin estar seguro si hablaba con Margaret o consigo mismo. «Solo quédate conmigo». Margaret se movió ligeramente sobre su espalda, su respiración cálida contra su cuello helado. «Daniel». «Sí, jadeó Caleb». «Sí, es Daniel. Estoy aquí. Te tengo». «¿A dónde vamos a conseguirte ayuda? Solo aguanta. Tengo miedo». «Lo sé, yo también, pero lo lograremos». Para la cuarta cuadra, la visión de Caleb comenzaba a difuminarse. Los bordes del mundo parecían pulsar y desvanecerse como si alguien subiera y bajara las luces. Su respiración se volvió laboriosa, cada inhalación quemando en sus pulmones. Cada exhalación una nube blanca que el viento arrancaba de inmediato. Tropezó de nuevo, esta vez cayendo de rodillas. El dolor recorrió sus piernas, pero apenas lo sintió. Todo estaba distante ahora, amortiguado, como si se estuviera viendo desde muy lejos. «Levántate», se dijo a sí mismo. «Vamos, levántate». Su cuerpo no quería obedecer. Quería quedarse abajo, descansar, ceder ante el frío que ya no era incómodo, sino casi agradable, casi cálido. Esa era la parte peligrosa. Así es como la gente moría en la nieve. Dejaban de sentir dolor y comenzaban a sentirse en paz. Y luego simplemente nunca se levantaban de nuevo. Caleb pensó en su madre. Pensó en la promesa que le había hecho. Pensó en Margaret Reynolds confiando en él con su vida, porque su mente rota había decidido que él era su hijo. Se levantó. Sexta cuadra, séptima cuadra. Cada una eternidad. Cada paso una victoria. La mente de Caleb empezaba a jugarle trucos mostrándole cosas que no estaban allí. Vio a su madre de pie en una esquina sonriéndole, diciéndole que siguiera adelante. Vio luces cálidas que resultaron ser solo reflejos en el hielo. Vio la entrada del hospital una docena de veces solo para parpadear y descubrir que aún estaba a varias cuadras. «Casi llegamos», dijo su voz, apenas un susurro ahora. «Casi llegamos, señora Reynolds». Margaret había quedado en silencio sobre su espalda, su peso muerto y pesado. Caleb no podía saber si estaba inconsciente o peor, y no podía permitirse pensar en ello. Solo tenía que seguir moviéndose solo. Tenía que poner un pie delante del otro. Octava cuadra. Novena cuadra. Sus piernas iban a ceder. Caleb podía sentirlo. Podía sentir cómo sus músculos empezaban a fallar. Cómo cada paso se estaba convirtiendo más en una caída controlada que en caminar real. Estaba corriendo con nada ahora, solo con pura voluntad obstinada, pero no era suficiente. En la 10ª cuadra su rodilla se dobló completamente. Y esta vez no pudo sostenerse. Cayó con fuerza girando en el último segundo.
para recibir el impacto en el hombro, en lugar de dejar que Margaret cayera al suelo. El dolor explotó en su cuerpo, pero mantuvo los brazos cerrados alrededor de sus piernas, manteniéndola segura incluso mientras yacía allí en la nieve, incapaz de moverse. «¡Ayuda!», intentó gritar, pero su voz se había ido. «Por favor, que alguien nos ayude». Nadie respondió. La calle estaba vacía, el mundo reducido a nada más que viento, nieve y oscuridad. Caleb intentó levantarse, pero sus brazos ya no soportaban su peso. Intentó de nuevo, logró ponerse de rodillas, y luego se derrumbó una vez más. Margaret se deslizó parcialmente de su espalda, y él se apresuró a sostenerla para mantener su cabeza fuera de la nieve. Esto era todo. Esto era hasta donde podía llegar. Lo intentó. Dio todo lo que tenía, pero no fue suficiente. Susurró a Margaret, a su madre, a quien quisiera que escuchara. «Lo siento mucho». Y entonces los vio. Luces reales, no una alucinación esta vez. Luces brillantes cortando la nieve, haciéndose más grandes, acercándose. Un coche venía por la calle moviéndose lentamente a través de la tormenta. Caleb levantó un brazo saludando débilmente. «Ayuda», graznó. «Por favor, ayúdenos». El coche redujo la velocidad, se detuvo. Se abrió una puerta. Caleb escuchó gritos, escuchó pasos corriendo sobre la nieve. «¡Mamá! ¡Oh, Dios mío, mamá!». Manos fuertes lo sujetaron, lo giraron revisando a Margaret. El rostro de un hombre salvaje de miedo y alivio. Lo miró desde arriba. «¿Quién eres?». ¿Qué pasó? Caleb intentó responder, pero las palabras no salían. El mundo giraba ahora, inclinándose de lado, oscureciéndose por los bordes. «Hospital», logró susurrar. «Ella necesita hospital». «Vamos ahora mismo los dos». Caleb sintió que lo levantaban. Sintió que sacaban a Margaret de sus brazos. Intentó sostenerla para asegurarse de que estuviera bien, pero su cuerpo no tenía nada más que dar. «Está bien», dijo la voz del hombre desde algún lugar lejano. «La tengo. Los tengo a los dos. La salvaste. ¿Me entiendes? Salvaste la vida de mi madre». Caleb sintió que lo subían al coche. Sintió el calor comenzando a filtrarse en su cuerpo congelado. Y luego, no sintió nada más cuando la conciencia finalmente, misericordiosamente, se desvaneció. Daniel Reynolds había estado en reuniones toda la tarde, su teléfono silenciado, su mente concentrada en proyecciones trimestrales y análisis de mercado. No fue hasta que salió de la sala de conferencias después de las 9:00 p.m., que vio las llamadas perdidas, 12 en total, todas del número de la casa de su madre. Su estómago cayó como una piedra. Algo estaba mal. El correo de voz del vecino de su madre, la señora Chen, confirmó sus peores temores. «Daniel, es Patricia. Tu madre salió hace aproximadamente 1 hora. Estaba confundida. Dijo que necesitaba encontrar a alguien. Intenté detenerla, pero me pasó por alto. He llamado a la policía. Por favor, devuélveme la llamada». Patricia, la cuidadora que había contratado hace 6 meses. La mujer en quien confiaba para cuidar a su madre mientras él construía su carrera, ascendía en la escala corporativa, ganaba el dinero que pagaba la gran casa, y la atención médica, y todas las cosas que él pensaba que importaban. Daniel salió del trabajo de inmediato llamando a Patricia mientras corría hacia su coche. «¿Dónde está? ¿La han encontrado no todavía? La policía la está buscando». «Lo siento mucho, señor Reynolds». Solo miré hacia otro lado un minuto. Las manos de Daniel temblaban mientras arrancaba el coche. Afuera una tormenta de nieve furiosa rugía. Su madre, que la mitad del tiempo ni siquiera recordaba el año, estaba allá afuera en medio de esa tormenta. Condujo despacio por el vecindario de su madre, mirando entre la nieve cada forma, cada sombra. Revisó la tienda de comestibles a la que solía caminar, el parque donde le gustaba alimentar a los pájaros, la iglesia que había frecuentado durante 40 años. Nada. «Por favor», susurró al coche vacío a Dios, a quien quiera que pudiera estar escuchando. «Por favor, que esté bien». Ampliando su búsqueda, condujo en círculos más amplios, llamando por la ventana cuando veía a alguien en las calles.
Otros conductores tocaron la bocina por ir demasiado despacio o por detenerse en medio de la carretera, pero a Daniel no le importó. Nada importaba excepto encontrar a su madre. Era casi medianoche cuando los vio. Al principio solo era una silueta en sus faros, una persona encorvada moviéndose lentamente entre la nieve. El corazón de Daniel se disparó, pero al acercarse, se dio cuenta de que no era solo una persona. Alguien llevaba a otra persona a cuestas. Daniel se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos a través del parabrisas, y su respiración se cortó en la garganta. La ropa, el cabello blanco visible, incluso entre la nieve. La forma en que la persona llevada se sostenía ese encorvamiento distintivo de los hombros de su madre. Mamá. Aplastó el coche en parking y abrió la puerta corriendo a través de la nieve sin sentir el frío, sin sentir nada, excepto la necesidad desesperada de alcanzarla. El joven que llevaba a su madre se volvió al escuchar el grito de Daniel. Era negro, quizá de unos 20 años, delgado, hasta el punto de parecer frágil. Su rostro reflejaba agotamiento y dolor, sus ojos huecos y apenas enfocados. Mientras Daniel observaba las piernas del joven, cedieron y cayó de rodillas luego hacia adelante, girando en el último segundo para proteger a la madre de Daniel de la caída. «¿Mamá?», gritó Daniel dejándose caer a su lado, llevando sus manos al rostro de su madre. Su piel estaba helada, los ojos cerrados, la respiración superficial, pero estaba viva. Estaba viva. «¿Quién eres?», exigió Daniel mirando al joven que ahora yacía en la nieve casi inconsciente. «¿Qué pasó? ¿Qué hiciste?». Los ojos del joven luchaban por enfocar el rostro de Daniel. Sus labios se movieron y Daniel tuvo que acercarse para escuchar las palabras. «Os necesita hospital». «¿Qué le pasó?». «¿Dónde la encontraste?». «En el parque, estaba perdida, confundida, demasiado fría. Tenía que conseguir ayuda para ella». Los ojos del joven se cerraban, su cuerpo se relajaba. Daniel miró entre él y su madre, su mente corriendo. Este chico había estado llevando a su madre a través de una tormenta de nieve, llevándola hacia ayuda. La había estado salvando. «Está bien», dijo Daniel tomando una decisión. «Está bien, los voy a llevar a ambos al hospital ahora mismo». Le levantó a su madre con cuidado llevándola a su coche y acostándola en el asiento trasero. Luego corrió de regreso hacia el joven que intentaba levantarse y fallaba. «¿Vamos?», dijo Daniel poniendo su brazo alrededor de los hombros del chico y ayudándolo a ponerse de pie. «Te tengo. Está…», murmuró el joven. «Ella va a estar bien gracias a ti». Daniel lo acomodó en el asiento delantero, luego corrió al lado del conductor. El hospital estaba a solo 3 cuadras. 3 cuadras, que se sintieron como 300, mientras Daniel navegaba por las carreteras heladas, mirando constantemente a su madre en el espejo retrovisor, y al joven recostado contra la ventana del pasajero. «Quédate conmigo», dijo Daniel. «Solo quédense conmigo». Llegó a la entrada de emergencias y tocó la bocina. El personal médico salió corriendo y Daniel gritaba antes de que siquiera llegaran al coche. «Hipotermia». Ambos. «Mi madre tiene Alzheimer». Estaba perdida en la tormenta. Los minutos siguientes fueron un caos controlado. Su madre fue levantada en una camilla llevada bajo luces brillantes. El joven ayudado a salir del coche, sostenido por 2 enfermeras. Cuando sus piernas cedieron de nuevo, él la había cargado. Daniel le dijo al médico que apareció a su lado. «No sé cuán lejos, pero este joven llevó a mi madre a través de esa tormenta para conseguir ayuda». El médico miró al joven con nuevo respeto. «Nos encargaremos de él. Ambos están en buenas manos ahora». Daniel los vio llevarse al joven, verlo desaparecer por las puertas de urgencias, y luego solo bajo las luces brillantes de la bahía de ambulancias. Daniel Reynolds se derrumbó y lloró. Un desconocido había salvado la vida de su madre. Un chico que parecía haber vivido en las calles, que había estado afuera en esa tormenta sin un lugar a donde ir, había llevado a su madre anciana y confundida hacia un lugar seguro, aunque eso casi lo mata.
Daniel había pasado años diciéndose a sí mismo que contratar buenos cuidadores era suficiente, que escribir cheques y establecer sistemas era lo mismo que estar presente, que su madre entendía que él estaba ocupado, que ella sabía que la amaba, aunque rara vez la visitara. Pero esa noche, cuando más importaba él, no había estado allí. Un chico sin hogar había hecho lo que Daniel debería haber hecho, había sido el hijo que Daniel debería haber sido. «Lo siento, mamá», susurró Daniel al aire frío de la noche. «Lo siento tanto». Dentro sonaban alarmas, voces llamaban urgentemente. Daniel corrió hacia la entrada de emergencias, hacia su madre, hacia el joven que había salvado su vida, y se hizo una promesa a sí mismo. Esto iba a cambiar. Todo iba a cambiar a partir de ahora. 3 horas después, Daniel estaba sentado en la sala de espera del hospital, su caro traje arrugado, su cabello desordenado por haberse pasado las manos repetidamente. Un doctor había salido una vez para decirle que su madre estaba estable, calentándose lentamente, respondiendo bien al tratamiento, pero aún no había noticias sobre el joven. Daniel ni siquiera conocía su nombre. Patricia, la cuidadora, había llegado hacía aproximadamente 1 hora, llena de disculpas y explicaciones. Daniel apenas pudo mirarla. Su madre había salido de su propia casa confundida y perdida, y Patricia no se había dado cuenta durante más de 1 hora. Más de 1 hora. Cualquier cosa podía haber pasado en ese tiempo. «Señor Reynolds», llamó una enfermera desde la puerta. «Ahora puede ver a su madre. Está despierta». Daniel siguió a la enfermera a través de un laberinto de pasillos, hasta una habitación privada donde su madre yacía en una cama de hospital cubierta con mantas calefaccionadas. Sus ojos estaban más abiertos y claros que en meses, y sonrió al verlo. Daniel dijo suavemente: «¿Qué haces aquí, mamá Daniel?». Acercó una silla a su cama y tomó su mano. «¿Cómo te sientes? ¿Cansada? ¿Confundida? ¿Qué pasó? ¿Fuiste a dar un paseo? ¿Te perdiste en la tormenta?». El ceño de Margaret se frunció preocupado. «Sí, no lo recuerdo». «Está bien, ahora estás a salvo. Eso es lo único que importa». «Había un joven», dijo Margaret lentamente, sus ojos distantes mientras trataba de recordar. «En el parque. Estaba tan frío. Pensé que eras tú. Él te trajo aquí. Llevó a través de la nieve hasta el hospital», dijo Daniel. «¿Dónde está? ¿Está bien?» «No lo sé todavía». Antes de que Daniel pudiera decir más, Patricia apareció en la puerta, su rostro enrojecido por la agitación. «Señor Reynolds, ¿podría hablar con usted un momento?». Daniel se levantó con reluctancia y entró en el pasillo. La expresión de Patricia era una mezcla de preocupación y otra cosa. Sospecha quizá o acusación. «Revisé las pertenencias de la señora Reynolds», dijo Patricia en voz baja. «Falta dinero de su billetera». El estómago de Daniel se hundió. «¿Qué tenía más de $200 esta mañana? Lo sé porque la ayudé a organizar su bolso ayer. Ahora solo quedan $40. ¿Está segura positiva?». «Señor Reynolds, ese joven era la única persona con su madre esta noche. Debe haberlo tomado». Daniel miró de nuevo a través de la puerta a su madre, que había cerrado los ojos otra vez. Luego pensó en el joven que se había derrumbado en la nieve, que había usado sus últimas reservas de fuerza para llevar a Margaret a un lugar seguro. «No lo sabemos», dijo Daniel. «¿Quién más podría haber sido?». «Es un joven sin hogar, señor Reynolds, viviendo en las calles». Su madre estaba confundida. Probablemente no tenía idea de lo que estaba pasando. «Le habría sido fácil detenerse», dijo Daniel con firmeza. «No estamos haciendo acusaciones sin pruebas». «Pero dije alto». Daniel sacó su teléfono. «Voy a llamar a mi abogado. Vamos a revisar las grabaciones de seguridad del hospital, de cualquier cámara cerca del parque de donde podamos encontrar. Si ese joven robó a mi madre, lo sabremos. Pero si no lo hizo, quiero saber quién lo hizo». El rostro de Patricia se puso pálido. «Realmente no creo que sea necesario». «Sí lo creo. De hecho, creo que también deberíamos revisar las grabaciones de la casa de mi madre solo para ser minuciosos. Señor Reynolds, ¿cuánto tiempo ha trabajado para mí Patricia? 6 meses. 7.
¿Y en esos 7 meses, ha mencionado mi madre perder dinero antes? Patricia vaciló un instante demasiado largo. Bueno, a veces con su condición olvida dónde pone las cosas. Esa no era mi pregunta. ¿Ha mencionado perder dinero? Creo que lo mencionó 1 o 2 veces. Pero con Alzheimer no siempre se puede confiar. Los ojos de Daniel se entrecerraron. Quiero una auditoría completa. Cada transacción, cada retiro, cada centavo que ha pasado por la cuenta de mi madre, desde que comenzó a trabajar para nosotros. Señor Reynolds, no estoy seguro de lo que insinúa. No estoy insinuando nada. Estoy exponiendo hechos. Falta dinero y usted está muy dispuesto a culpar a alguien que arriesgó su vida para salvar a mi madre. Eso me hace sospechar. Por el pasillo se abrió una puerta y emergió un doctor. Daniel lo reconoció como el que había llevado al joven adentro. «Disculpe», llamó Daniel. «El joven que vino con mi madre. ¿Cómo está?» El doctor se acercó, ahora está estable. Hipotermia severa, malnutrición, deshidratación, agotamiento físico completo. Lo estamos calentando lentamente y administrándole líquidos. Sobrevivirá, pero fue por poco. Otra hora más en ese frío y tendríamos una conversación diferente. ¿Puedo verlo? Está durmiendo, pero sí solo por unos minutos. Daniel siguió al doctor a una habitación al final del pasillo. El joven yacía en una cama de hospital cubierto con mantas térmicas. El equipo médico pitaba suavemente a su alrededor, registrando su lento regreso desde el borde. Dormido, parecía aún más joven su rostro liso y desprevenido. Daniel se dio cuenta de que no podía tener más de 21, quizá 22 años. Solo un chico que casi muere salvando a un extraño. ¿Conoce su nombre?, preguntó Daniel. Caleb. ¿Verdad eso fue todo lo que obtuvimos de él antes de que perdiera el conocimiento? Caleb Wright, repitió Daniel el nombre en silencio grabándolo en su memoria. Lo notable, continuó el doctor, es que nos pidió ayudar a su madre primero aunque él estaba en peor estado, aunque apenas podía hablar. Esa era su única preocupación, cuidarla. Daniel sintió un nudo en la garganta. Este extraño que no tenía nada, había puesto el bienestar de Margaret por encima del suyo, y Patricia quería acusarlo de robo. Gracias, dijo Daniel por cuidar de los dos. De vuelta en el pasillo, Patricia esperaba su expresión ansiosa. Señor Reynolds, sobre el dinero. Hemos terminado de hablar sobre el dinero hasta que tengamos pruebas, dijo Daniel. Ve a casa, Patricia. Te llamaré cuando te necesite, pero mi madre va a necesitarlo. Me encargaré de mi madre. Ese es mi trabajo, no el tuyo. Patricia abrió la boca para discutir, luego la cerró de nuevo. Se fue sin decir otra palabra, sus pasos rápidos y firmes, sobre el piso de linóleo. Daniel volvió a la habitación de su madre y se sentó en la silla junto a su cama. Ella dormía nuevamente respirando pacíficamente bajo las mantas calientes. Tomó su mano y la sostuvo suavemente sintiendo los huesos frágiles bajo la piel de papel. Lo siento, susurró. Siento no haber estado allí. Siento haber dejado que esto pasara. Su teléfono vibró con un mensaje de su abogado. Se estaban recopilando las grabaciones de seguridad. Tendrían respuestas dentro de 24 horas. Daniel sospechaba que ya sabía cuáles serían esas respuestas. La manera en que Patricia había intentado desviar la atención para evitar la auditoría y culpar a Caleb tan rápidamente. Las piezas encajaban en un cuadro desagradable. Pero esperaría pruebas. Haría esto correctamente. Y luego se aseguraría de que Caleb Wright, quien había salvado la vida de su madre, recibiera la disculpa y el agradecimiento que merecía. Las grabaciones de seguridad llegaron a las 8:00 a.m. de la mañana siguiente, entregadas por el abogado de Daniel, junto con un análisis detallado. Daniel las vio solo en una sala de consulta privada que el hospital había proporcionado, apretando la mandíbula con cada cuadro. Había imágenes del parque granuladas pero lo suficientemente claras. Mostraban a Margaret vagando por el encuadre confundida y fría. Luego Caleb sentado en un banco encorvado y miserable. Margaret se acercando a él abrazándolo, los dos sentados juntos. Y luego el momento crucial. Margaret abre su bolso, saca dinero y se lo entrega a Caleb.
La calidad del video no era suficiente para ver expresiones faciales, pero Daniel pudo ver el lenguaje corporal de Caleb, cómo sostenía el dinero un largo momento, cómo se encorvaban sus hombros, cómo lo devolvía cuidadosamente al bolso de Margaret. Había dicho la verdad. Había rechazado el dinero. El segundo conjunto de grabaciones provenía de la casa de la madre de Daniel de las cámaras de seguridad que él había olvidado haber instalado. Estas imágenes eran mucho más claras y mucho más incriminatorias. Mostraban a Patricia durante varios días abriendo el bolso de Margaret, mientras su madre dormía o estaba confundida tomando billetes de su cartera. No grandes cantidades de una vez solo, un 20, aquí un 50 allá. Un robo cuidadoso y extendido en el tiempo fácil de culpar a la confusión al extravío, a la memoria fallida de una anciana. Daniel se sintió enfermo. Confiaba en esa mujer para cuidar a su madre, le había pagado generosamente, le había dado acceso a la casa de su madre, a sus pertenencias, a su vida. Y ella había estado robando. No solo dinero, sino también confianza, dignidad, la seguridad que su madre merecía. Y cuando fue descubierta al encontrarse el dinero faltante, intentó incriminar a Caleb, un chico que casi murió salvando a Margaret. Un chico que tenía todas las razones para tomar ese dinero y decidió no hacerlo. El teléfono de Daniel sonó. Era el hospital. Señor Reynolds, Caleb Wright está despierto. Está preguntando por su madre. Llegaré enseguida. Daniel encontró a Caleb sentado en la cama luciendo pequeño y perdido, con una bata de hospital demasiado grande para él. Sus ojos estaban más claros que la noche anterior, pero había sombras bajo ellos, que hablaban de más que solo una noche de dificultades. Señor Reynolds, dijo Caleb al entrar Daniel. ¿Está bien su madre? Está bien gracias a ti. Daniel acercó una silla. ¿Cómo te sientes? Como si me hubiera atropellado un camión, pero estoy bien. Caleb hizo una pausa. Mire sobre las cuentas del hospital. No se preocupe por eso. Yo me encargo. No puedo dejar que haga eso. No quiero caridad. No es caridad. Usted salvó la vida de mi madre. Esto es lo mínimo que puedo hacer. Caleb miró sus manos. La mujer que estuvo aquí ayer, la cuidadora, dijo: «Robé dinero de su madre. Sé que estaba equivocada». ¿Lo estaba? La voz de Caleb sonaba amarga. Quiero decir, eso es lo que todos piensan, ¿verdad? Un chico negro sin hogar con una anciana blanca. Claro, robó de ella. No lo creo, dijo Daniel con firmeza. Y tengo pruebas de que no lo hizo. Sacó su teléfono y le mostró a Caleb las grabaciones del parque, mostrándole cómo tomaba el dinero, lo consideraba, y lo devolvía. «Dijiste la verdad», dijo Daniel. «Mi madre intentó darte dinero y lo rechazaste. A pesar de que estabas hambriento y congelado, a pesar de que lo necesitabas desesperadamente, lo devolviste». Caleb miró la pantalla, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. Patricia era quien estaba robando. Daniel continuó. Él había estado tomando dinero de mi madre durante meses. Pequeñas cantidades cuidadosamente ocultas. Y cuando se descubrió el dinero faltante anoche, intentó incriminarte para cubrir sus propios rastros. ¿Qué le va a pasar? La han despedido. Y dependiendo de si mi madre quiere presentar cargos, podría enfrentar procesamiento penal. Probablemente su madre ni siquiera lo recordará, dijo Caleb tristemente. ¿El robo? ¿Quiero decir? Probablemente no. Pero yo lo recuerdo y te debo una disculpa. Daniel se inclinó hacia adelante. Debería haberte confiado inmediatamente. En cambio, dejé que alguien hiciera acusaciones basadas en suposiciones, en prejuicios. Eso estuvo mal. ¿Está bien? Estoy acostumbrado, dijo Caleb. Eso no lo hace correcto. Daniel respiró hondo. Caleb, los médicos me dijeron que les pediste ayudar a mi madre primero. A pesar de que estabas en peor estado, estabas más preocupado por ella. Ella necesitaba ayuda más que yo. Sé que ambos estaban en condición crítica, pero aún así, la pusiste a ella primero. Daniel negó con la cabeza. ¿Por qué? No la conocías. Era solo una anciana confundida que te tomó por su hijo. Caleb permaneció en silencio un largo momento. Cuando finalmente habló,
Su voz fue suave. Mi madre tenía Alzheimer. Hacia el final a veces olvidaba quién era yo. Me llamaba por otros nombres, pensaba que era otra persona. Antes dolía, pero luego me di cuenta de que no estaba viendo a un extraño cuando me miraba. Ella estaba viendo a alguien a quien amaba, a alguien que la hacía sentirse segura. Miró a Daniel. Tu madre me miró y vio a su hijo. Vio a alguien que la protegería, a alguien que no la decepcionaría. Yo no podía simplemente alejarme de eso. Incluso si nunca lo recordara, incluso si nadie lo supiera, tenía que intentar ser la persona que ella pensaba que era. Daniel sintió que sus ojos ardían. Este chico que no tenía nada, que había sido abandonado por un sistema que debería haberlo protegido, aún tenía más compasión e integridad que la mayoría de las personas que Daniel conocía. Caleb dijo: Daniel, con cuidado cuando te den de alta. ¿A dónde vas a ir? La expresión de Caleb se contrajo, volviéndose cuidadosamente neutral. Lo resolveré. Siempre lo hago. Eso no es una respuesta. Es la única que tengo. Daniel tomó una decisión no por culpa ni por obligación, sino porque era lo correcto. Porque este joven merecía algo mejor que la mano que la vida le había dado. Tengo una propuesta para ti, dijo Daniel. Y quiero que escuches realmente antes de decir que no. Caleb lo miró con desconfianza, pero asintió. Ven a quedarte en mi casa. Hay una casa de huéspedes en la propiedad completamente separada. Es tuya mientras la necesites, sin condiciones, sin obligaciones. Solo un lugar seguro para dormir y comidas regulares mientras decides qué viene después. No puedo. No he terminado. También te ayudaré a arreglar tus documentos. ID, tarjeta de seguro social, lo que necesites. Y si estás interesado, puedo conectarte con programas educativos, formación laboral, lo que quieras perseguir. ¿Por qué harías todo eso?, preguntó Caleb con la voz tensa. No me conoces. Sé que salvaste la vida de mi madre. Sé que devolviste el dinero que necesitabas desesperadamente. Sé que tienes más carácter en tu pequeño dedo que la mayoría de las personas en todo su cuerpo. Daniel se inclinó hacia adelante, pero más que eso, dijo: necesito hacer esto. No por ti, por mí. No entiendo. Casi pierdo a mi madre anoche. ¿Y sabes por qué? Porque pensé que contratar a alguien para cuidarla era lo mismo que realmente cuidarla. Pensé que el dinero podía reemplazar los presentes que pagar. Por lo mejor era lo mismo que estar presente. La voz de Daniel se quebró ligeramente. Estaba equivocado. Delegué mi responsabilidad como hijo. Dejé que el trabajo y la ambición y 1000 otras excusas me impidieran estar allí cuando ella me necesitaba. Y un extraño alguien que tenía todas las razones para irse, hizo lo que yo debería haber hecho. Eso no. Déjame terminar, interrumpió Daniel. Si te dejo volver a esas calles, si te dejo volver a dormir en los parques y preguntarte de dónde vendrá tu próxima comida, entonces todo lo que he dicho sobre la gratitud no tiene sentido. ¿No lo ves? No puedo salvar a mi madre del Alzheimer. No puedo arreglar lo que le está pasando. Pero puedo ayudarte. Puedo asegurarme de que la persona que salvó su vida tenga la oportunidad que merece. Caleb lloraba ahora con lágrimas corriendo por su rostro. No quiero ser el caso de caridad de nadie, dijo. No quiero que me compadezcan. No te compadezco, dijo Daniel firmemente. Te respeto. Hay una diferencia. La compasión es mirar hacia abajo a alguien. El respeto es reconocer su valor. Y Caleb, tú tienes valor. Mucho valor. Solo necesitas que alguien te ayude a verlo. ¿Y si me equivoco? ¿Y si esto no funciona? Entonces lo resolveremos juntos. Pero tienes que al menos intentarlo. No puedes rendirte solo porque la vida ha sido injusta. Caleb se secó los ojos con el dorso de la mano. Mi madre solía decir que la amabilidad era todo lo que tenía, que mientras la mantuviera nunca estaría realmente vacío. Tu madre era sabia y querría que aceptaras ayuda cuando se ofrece con verdadero cuidado. Está bien, susurró Caleb. Está bien, lo intentaré. Bien. Daniel se levantó y extendió la mano. Gracias, Caleb, por todo. Caleb tomó su mano y por primera vez desde que Daniel lo conoció sonrió. Fue una sonrisa pequeña, tímida y asustada, pero era real y era un comienzo.
La casa de huéspedes era mejor que cualquier lugar donde Caleb hubiera vivido, incluso su hogar de infancia. Tenía una cama de verdad con sábanas limpias y almohadas suaves, un baño con agua caliente que nunca se acababa, una cocina con un refrigerador lleno de comida real. Se sentía surrealista, como algo que no podía ser real, que desaparecería en el momento en que realmente creyera en ello. Daniel lo había llevado allí después de su alta del hospital. Le había dado las llaves, le había mostrado cómo funcionaba todo. La casa principal está a unos 50 metros, dijo Daniel señalando por la ventana. Ahí es donde viven mi madre y yo. Puedes venir cuando quieras, pero este espacio es tuyo privado. No tienes que pedir permiso ni registrarte. Solo vive. Caleb asintió, incapaz de hablar debido al nudo en la garganta. Eso había sido hace 3 días. 3 días despertando cálido, comiendo comidas de verdad, tomando duchas calientes que duraban todo el tiempo que quisiera. 3 días sintiendo que esperaba que ocurriera algo malo. Todavía se movía silenciosamente por la casa. Aún se sobresaltaba con los sonidos inesperados, aún comía porciones demasiado pequeñas por hábito y miedo. Mantenía sus pocas pertenencias empacadas en su mochila junto a la puerta, listo para agarrarlas y correr si resultaba que esto era temporal, si alguien decidía que no pertenecía allí. Al 4.º día Daniel golpeó su puerta. «Hola, ¿te estás adaptando? Sí, gracias. Esto es increíble». «¿Bien?» «Escucha, quería informarte que voy a tomarme un tiempo libre en el trabajo. Necesito concentrarme en mi madre. Pasar más tiempo con ella. Está bien físicamente, sí. Los médicos dicen que se recuperó bien de la hipotermia, pero el Alzheimer todavía está ahí, todavía progresando. Y me di cuenta de algo esa noche en el hospital. He estado tan enfocado en su cuidado físico, en asegurarme de que tuviera los mejores médicos y los mejores medicamentos, que olvidé la otra parte, estar presente». Daniel miró por la ventana hacia la casa principal. Ella no recordará la mayor parte de esto. No recordará nuestras conversaciones ni el tiempo que pasemos juntos. Pero yo recordaré. Y eso tiene que ser suficiente. Es suficiente, dijo Caleb en voz baja. Al final mi madre no me recordaba, pero yo estuve allí de todos modos, y me alegro de haberlo hecho. ¿Te gustaría conocerla oficialmente? Quiero decir, cuando tenga un buen día. Me gustaría que lo hicieras. 2 días después, Daniel llevó a Caleb a la casa principal. Margaret estaba sentada en la sala de sol mirando un álbum de fotos. Al levantar la vista al entrar, su rostro se iluminó con una sonrisa. «Daniel, trajiste un amigo». «Mamá, este es Caleb, ¿verdad? Es el joven que te ayudó aquella noche en el parque». Margaret estudió el rostro de Caleb y algo brilló en sus ojos. Tal vez reconocimiento o solo una sensación de familiaridad. «Te recuerdo», dijo. «Tenías tanto frío. Te di mi abrigo». No le había dado el abrigo. Intentó darle dinero, pero Caleb entendió que los recuerdos podían cambiar y difuminarse, especialmente con el Alzheimer. «Sí lo hiciste», dijo Caleb con suavidad. «Fuiste muy amable. ¿Quieres un poco de té?» Justo iba a prepararlo. Eso sería agradable. Y así se convirtió en la rutina. Caleb visitaba la casa principal la mayoría de las tardes. Se sentaba con Margaret en la sala de sol o en el jardín. Escuchaba sus historias que se repetían y cambiaban, y a veces no tenían sentido en absoluto. Nunca la corregía, nunca señalaba inconsistencias. Solo escuchaba. En los días buenos, Margaret estaba lúcida y presente, preguntándole a Caleb sobre su vida, animándolo a continuar su educación, contándole sobre su propia juventud. En los días malos lo llamaba Daniel o Richard, o a veces nombres que Caleb no reconocía, pero siempre se alegraba de verlo, siempre sonreía al entrar. «Eres bueno con ella», dijo Daniel. Una tarde, después de que Caleb pasó 2 horas ayudando a Margaret a organizar fotografías, paciente, amable. Eso no es fácil cuando alguien tiene Alzheimer. «Aprendí con mi madre, no puedes luchar contra ello. No puedes intentar forzarles a la realidad. Solo tienes que encontrarlos donde están». «¿Cuánto tiempo estuvo enferma tu madre?» «Unos 3 años desde el diagnóstico hasta el final. El último año fue el más difícil. Ya no me reconocía.
A veces se asustaba de mí, pero me quedaba de todos modos porque seguía siendo mi madre, incluso si no recordaba ser mi madre. Daniel guardó silencio por un momento. Siento que tuvieras que pasar por eso sola. No estaba sola. La tenía a ella y eso era suficiente. Con el paso de las semanas, Caleb empezó a relajarse lentamente. Comenzó a comer porciones normales. Comenzó a desempacar su mochila y guardar su poca ropa en los cajones. Empezó a creer solo un poco que tal vez esto era real, que tal vez podía quedarse. Daniel cumplió sus promesas. Ayudó a Caleb a obtener un nuevo ID y tarjeta de seguro social, a inscribirse en clases de HED, en el colegio comunitario local. Nunca hizo que Caleb se sintiera como un proyecto o un caso de caridad. Solo lo trataba como a una persona que merecía ayuda. Una tarde Daniel y Caleb estaban en la casa principal sentados con Margaret, mientras ella dormía en su silla favorita. El sol se estaba poniendo pintando la habitación con luz dorada y ámbar. Gracias, dijo Caleb en voz baja. ¿Por qué? Por creer en mí, por no rendirte. Debería ser yo quien te agradezca. Salvaste la vida de mi madre y salvaste la mía. Daniel lo miró. Nos salvamos mutuamente. Creo que me enseñaste lo que realmente importa. No el dinero, ni el éxito, ni nada de eso. Solo estar presente, simplemente permanecer. Mi madre solía decir que la familia son las personas que no se van. Tu madre tenía razón, dijo Daniel. Y Caleb, ahora tú también tienes familia mientras quieras estar aquí. Caleb sintió lágrimas en los ojos, pero sonrió a través de ellas. Me gustaría eso. Los meses pasaron con un ritmo de rutinas tranquilas y pequeñas victorias. Caleb aprobó su GED con calificaciones lo suficientemente altas como para calificar para becas universitarias. Ganó peso, su cuerpo se fortaleció con comidas regulares y la ausencia del estrés constante. Las sombras bajo sus ojos desaparecieron reemplazadas por claridad y paz que no había sentido en años. Pero la condición de Margaret continuaba su declive lento e inevitable. Todavía había días buenos momentos de claridad sorprendente cuando miraba a Caleb, y realmente lo veía. Le agradecía su amabilidad. Apretaba su mano con fuerza sorprendente. Pero esos momentos eran cada vez más escasos, reemplazados por periodos más largos de confusión y distancia. Daniel contrató a un cuidador adecuado, cuidadosamente evaluado esta vez, pero nunca delegó de nuevo. Estuvo presente en cada cita médica, cada comida, cada momento que su madre lo necesitó. Redujo sus horas de trabajo a casi nada, enfocándose en estar presente. Antes pensaba que el éxito significaba construir un imperio. Le dijo Daniel a Caleb una noche, mientras preparaban la cena juntos, llegar a ser socio, acumular riqueza. Pero ver a mi madre desvanecerse, ver cuánto tiempo realmente tenemos cambió mi perspectiva. ¿Qué importa ahora?, preguntó Caleb. Estar aquí asegurándome de que las personas que amo sepan que son amadas mientras todavía pueden entenderlo. Caleb había comenzado a ofrecerse como voluntario en un refugio local para personas sin hogar, usando sus propias experiencias para conectar con personas que vivían en la calle. Sabía lo que se sentía ser invisible, ser juzgado, ser desestimado como inútil. Y sabía lo que significaba que alguien te viera como humano digno de cuidado y respeto. «Vas a hacer un trabajo importante», le dijo Margaret en uno de sus momentos lúcidos. Estaban sentados en el jardín Caleb, leyéndole de uno de sus libros favoritos. «Tienes bondad dentro de ti, una bondad real rara. Me ayudaste a darme cuenta de eso», dijo Caleb. «Aquella noche en el parque, aunque estabas confundida, me trataste como si importara». «Sí importas», dijo Margaret tomando su mano. «No olvides nunca que importas». El invierno volvió trayendo nieve que recordaba a Caleb aquella noche de hace un año. Estaba de pie junto a la ventana de su casa de invitados observando caer los copos, recordando lo cerca que había estado de morir de frío, lo cerca que ambos habían estado. Todo había cambiado esa noche. Todo. Daniel lo encontró allí y le trajo una taza de chocolate caliente sin que se lo pidiera. Pensando en el año pasado, Daniel preguntó, «Sí es difícil creer que haya pasado un año».
A veces parece que fue ayer. A veces parece que fue hace toda una vida. Has recorrido un largo camino. Nosotros también. Se quedaron juntos, en cómodo silencio, observando cómo la nieve cubría el mundo de blanco. El doctor de mi madre dice que nos estamos acercando a la etapa final, dijo Daniel en voz baja. Está decayendo más rápido ahora. Probablemente le queden unos meses, tal vez menos. Lo siento. Yo también. Pero también estoy agradecido. Agradecido de haber tenido este tiempo con ella. Agradecido de que no estés sufriendo. Agradecido de que estuvieras allí esa noche, para asegurarte de que no la perdiera antes de tener la oportunidad de ser realmente su hijo de nuevo. Margaret falleció en una tranquila mañana a principios de la primavera. Simplemente no despertó deslizándose pacíficamente en su sueño. El doctor dijo que fue la mejor manera de que no sufriera. El funeral fue pequeño e íntimo. Caleb habló contando la historia de cómo Margaret lo había encontrado en el parque, lo había confundido con su hijo. Lo había tratado con amor y aceptación, incluso en su confusión. Ella me salvó, dijo Caleb ante los pocos presentes. Tanto como yo la salvé a ella. Tal vez más me recordó que valía la pena ser salvado, que merecía bondad y cuidado, y eso cambió todo. Después del funeral, Daniel y Caleb se sentaron en la casa vacía, rodeados de las cosas de Margaret, sus fotografías, su vida. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Caleb. Ahora decidimos cómo honrar su memoria, dijo Daniel. Cómo hacer que su vida signifique algo más allá de nuestro dolor. La idea se le ocurrió a Daniel en medio de la noche, 3 semanas después del funeral de su madre. Había estado despierto pensando en la historia de Caleb sobre todos los jóvenes que están ahí afuera, a un paso de quedarse sin hogar, sin red de seguridad, sin apoyo, sin nadie que crea en ellos. A la mañana siguiente llamó a Caleb a la casa principal. «Quiero crear una fundación», dijo Daniel. La Fundación Margaret Reynolds, para ayudar a jóvenes sin hogar de 18 a 24 años, aquellos que salen del sistema de acogida, o pierden a sus familias y no tienen a dónde recurrir. Es una idea hermosa, pero no puedo hacerlo solo. Necesito a alguien que entienda por lo que están pasando estos chicos, que pueda conectarse con ellos de una manera que yo nunca podría. Daniel miró a Caleb. Te necesito yo, Daniel. No tengo calificaciones, apenas terminé la secundaria. Tienes la calificación más importante. Has estado allí. Sabes lo que es dormir en el frío, no saber de dónde vendrá tu próxima comida, ser tratado como invisible. Y sabes lo que se necesita para aceptar ayuda. Confiar en alguien cuando confiar parece imposible. Caleb guardó silencio pensando. ¿Qué haría yo? Alcancé construir relaciones con los chicos de la calle, ser el puente entre ellos, y los servicios que ofrecemos: vivienda, educación, capacitación laboral, apoyo de salud mental, todo eso. Pero nada de eso importa si no confían en nosotros lo suficiente como para cruzar la puerta. Puedes lograr que confíen, porque tú has estado donde ellos están. Exactamente, dijo Caleb, recordando la noche en el parque, la bondad de Margaret, la fe de Daniel en él, todas las formas en que su vida había cambiado porque alguien eligió quedarse, cuidar, creer. Está bien, dijo. Sí te ayudaré a construirlo. Trabajaron incansablemente durante los meses siguientes. Daniel se encargaba de los aspectos legales y financieros, mientras Caleb ayudaba a diseñar los programas usando sus propias experiencias para identificar qué realmente ayudaría, versus lo que solo sonaba bien en papel. La fundación comenzó pequeña, un edificio de apartamentos convertido en vivienda temporal, un consejero a tiempo completo, un programa de capacitación laboral. Pero creció rápidamente a medida que se difundía la noticia. Los jóvenes encontraron un lugar que los trataba con dignidad y respeto, que veía potencial en lugar de problemas. Caleb estuvo presente en todo. Conoció a cada nuevo participante, escuchó sus historias, los ayudó a navegar los sistemas diseñados para ayudar, pero que a menudo parecían diseñados para excluir. Sabía la frustración de que le pidieran documentos, que no tenía la vergüenza de llenar formularios, que asumían que poseías cosas que nunca tuviste.
Estás haciendo una verdadera diferencia, le dijo Daniel 6 meses después, mientras revisaban el progreso de la fundación. El 70% de nuestros participantes sigue teniendo vivienda después de un año. El 80% está en la escuela o empleado. Esos son números increíbles. No soy yo, es el programa. Es lo que estamos ofreciendo. También eres tú. No te menosprecies. En el aniversario de un año de la muerte de Margaret, realizaron un servicio conmemorativo en la oficina de la fundación. Ex participantes hablaron sobre cómo la organización había cambiado sus vidas, cómo les dio esperanza cuando no tenían ninguna. Margaret nunca pudo ver esto. Pero creo que estaría orgullosa, dijo una joven con lágrimas en el rostro. Esta fundación está ayudando a las personas como ella ayudó a Caleb, viéndolos, cuidándolos. Después de que todos se fueron, Daniel y Caleb quedaron solos en la oficina rodeados de fotografías de Margaret, de los participantes a quienes habían ayudado del trabajo que aún quedaba por hacer. Estaría orgullosa, dijo Caleb. ¿De ti? De esto, de todo lo que estamos construyendo en su nombre. De nosotros, corrigió Daniel. Este es nuestro trabajo de nuestra familia. Familia, repitió Caleb suavemente probando la palabra. Hacía tanto que no tenía familia, que no pertenecía a ningún lugar, a nadie. Eres mi hermano, dijo Daniel. No por sangre, sino por elección, por todo lo que importa. Caleb sintió lágrimas en su rostro, pero no intentó esconderlas. A ella le gustaría eso, dijo. Tu madre. Le gustaría saber que nos convertimos en familia. Ya lo sabía. Incluso con Alzheimer, incluso en su confusión, ella sabía las cosas importantes. Sabía reconocer el amor cuando lo veía. 3 años después de aquella noche en el parque, Caleb caminaba por el mismo lugar donde una vez estuvo sentado congelado y solo. Pero esta vez, llevaba un abrigo cálido y una bolsa de suministros. Esta vez estaba allí con un propósito. El programa de alcance de la Fundación Margaret Reynolds visitaba este parque 2 veces por semana, llevando comida, ropa abrigada e información sobre servicios a personas que vivían en la calle. Caleb había insistido en esta ubicación específicamente. Se sentía correcto cerrando el círculo, regresando a donde todo comenzó. Vio a un joven en un banco hacia el fondo, encorvado contra el frío, de 19 o 20 años, intentando ser invisible. Caleb reconoció esa postura, ese intento desesperado de no ocupar espacio, de no llamar la atención. «Hola», dijo Caleb acercándose lentamente. «Noche fría. ¿Necesitas algo? Tenemos comida caliente, ropa abrigada, información sobre vivienda». El joven levantó la vista con ojos cautelosos y cansados. «¿Quién eres?» «Me llamo Caleb Wright. Trabajo con la Fundación Margaret Reynolds. Ayudamos a las personas a encontrar vivienda y a ponerse de pie de nuevo. No necesito ayuda». Caleb escuchó el orgullo defensivo en esas palabras. Recordó haber usado el mismo tono él mismo. «Está bien. Pero si cambias de opinión, aquí tienes mi tarjeta. Estamos disponibles en cualquier momento, día o noche. Sin juicio, sin condiciones». «¿Por qué te importa siquiera?», preguntó el joven. «No me conoces». «¿Por qué debería importarte, Caleb?». Se sentó al otro extremo del banco, manteniendo una distancia respetuosa con un tono casual. «Porque hace 3 años yo estaba sentado justo aquí, en este mismo banco, de hecho. Tenía hambre, frío, no tenía a dónde ir. Y alguien no se fue. Alguien se quedó, alguien me vio como una persona que valía la pena salvar». El joven escuchaba ahora, realmente escuchaba. «No voy a obligarte a nada, pero quiero que sepas que importas, que mereces ayuda, y que aceptar ayuda no es debilidad. A veces es lo más valiente que puedes hacer». Se levantó, sacó un abrigo cálido de su bolsa y lo puso en el banco por si acaso te enfrías. Sin presión. Mientras Caleb comenzaban a alejarse, escuchó al joven llamarlo. Caleb se volvió. «Esa persona que se quedó contigo, ¿qué pasó?». Caleb sonrió. «Cambió mi vida. Me ayudó a ver que la familia no siempre es sangre. A veces son las personas que eligen no irse. Y si llamaran a ese número, ¿responderías realmente?». «Sí, realmente respondería». «Cuando quieras», continuó Caleb,
mientras recorría el parque deteniéndose a hablar con otras personas, repartiendo suministros, construyendo confianza. Su teléfono sonó mientras terminaba. Era el joven del banco. «Estoy listo», dijo la voz asustada pero esperanzada. «Estoy listo para intentarlo». «Bien», dijo Caleb ya regresando hacia el banco. «Voy a buscarte ahora mismo. Y oye, vas a estar bien, lo prometo». Lo decía porque sabía que era verdad. Porque alguien una vez le había hecho la misma promesa y tenían razón. Porque la bondad no termina con un acto. Se multiplica, se expande, regresa. Mientras Caleb caminaba por el mismo parque donde su vida había cambiado 3 años atrás, pensaba en Margaret en su confusión aquella noche, en cómo lo había confundido con su hijo, en cómo de algún modo había tenido razón porque le dio una familia, un hogar, un propósito. Y ahora él podía transmitir eso hacia adelante. Una persona a la vez, una noche fría a la vez. El joven lo esperaba cuando Caleb llegó con el abrigo envuelto alrededor de los hombros, el rostro mezclando miedo y esperanza. «Vamos», dijo Caleb suavemente. «Vamos a un lugar cálido». Mientras caminaban juntos hacia el auto de Caleb, hacia la calidez y la seguridad y una oportunidad de algo mejor. Caleb recordó las palabras de su madre: «Mientras mantengas tu bondad, nunca estarás realmente vacío». Tenía razón. La bondad era lo único que realmente importaba. La bondad era lo que salvaba vidas. La bondad era lo que construía familias. Y la bondad era lo que mantenía el círculo convirtiendo extraños en familia. La desesperanza en esperanza, una noche fría en una vida de cambios. 5 años después de aquella noche en el parque, Caleb estaba de pie en el podio de un abarrotado salón de conferencias, mirando cientos de rostros trabajadores sociales, directores de ONGs, funcionarios de la ciudad, personas dedicadas a ayudar a otros, y entre la audiencia jóvenes con etiquetas que decían «Participante Fundación Margaret Reynolds». Daniel estaba en la primera fila con orgullo evidente en su sonrisa. «Quiero contarles una historia», comenzó Caleb con voz firme, a pesar de los nervios, sobre una noche fría, sobre una anciana confundida, y sobre una elección que lo cambió todo. Les habló de estar sentado en ese banco del parque hambriento y sin esperanza, de Margaret tropezando desde la oscuridad, llamándolo por el nombre de su hijo, del momento en que le entregó dinero en las manos, y de la batalla que había ocurrido dentro de él. «Tenía hambre», dijo Caleb. «No había comido en más de un día. No tenía dónde dormir, no tenía dinero ni perspectivas. Ese dinero en mis manos podría haber comprado comida, refugio, una oportunidad para sobrevivir un poco más. Cada parte lógica de mi cerebro me gritaba que lo tomara. La sala estaba completamente en silencio, todos inclinados hacia adelante. Pero mi madre me había enseñado algo antes de morir. Me dijo que la bondad era lo único que realmente poseía, lo único que no podía ser arrebatado a menos que yo lo diera. Dijo que mientras tuviera eso, nunca estaría realmente vacío. Nunca realmente pobre». Caleb hizo una pausa, recordando ese momento, sintiendo nuevamente el peso de esos billetes en su palma. Así que tomé una decisión. Devolví el dinero. Y esa elección, ese único momento de elegir la bondad sobre la supervivencia, desencadenó una cadena de eventos que nunca podría haber imaginado. Porque cuando devolví ese dinero, cuando llevé a Margaret a salvo a través de la nieve, no solo estaba salvando su vida, también estaba salvando la mía. Miró a Daniel, quien asintió alentadoramente. «Esto es lo que he aprendido en los 5 años desde aquella noche. La bondad no es debilidad. Pedir ayuda no es fracaso. Y la familia no se define por la sangre, la ley o ningún documento oficial. La familia son las personas que eligen quedarse, las que te ven en tu peor momento y deciden que vales la pena de todos modos». Una joven en la tercera fila lloraba en silencio. Caleb la reconoció. Había llegado a la fundación hace 2 años con 17 años, embarazada y aterrada. Ahora tenía su propio apartamento, un trabajo y una hija sana. La Fundación Margaret Reynolds ha ayudado a más de 800 jóvenes en los últimos 5 años, continuó Caleb. Pero no somos especiales. No estamos haciendo nada revolucionario.
Solo estamos haciendo lo que Margaret hizo por mí aquella noche en el parque. Estamos viendo a las personas. Nos estamos quedando. Nos negamos a rendirnos con ellas, incluso cuando ellas mismas se han rendido. Apretó los bordes del podio inclinándose hacia adelante. Cada persona en esta sala tiene el poder de cambiar la vida de alguien. No con gestos grandiosos ni grandes cantidades de dinero, aunque eso ayuda, sino con simples actos de decencia humana, con elegir ver la humanidad en alguien que todos los demás han considerado invisible. Con quedarse cuando sería más fácil irse. Caleb pensó en todas las noches que había pasado haciendo trabajo de alcance, conociendo personas en bancos fríos y esquinas oscuras, personas que lo miraban con la misma sospecha desesperada que él había sentido alguna vez. Algunas personas me preguntan por qué hago este trabajo, por qué paso mis noches en parques y bajo puentes, hablando con personas que la mayoría de la sociedad ha descartado. La respuesta es simple, porque alguien lo hizo por mí. Porque Margaret Reynolds en su confusión me trató como si importara. Porque Daniel Reynolds vio más allá de lo que era y creyó en lo que podía llegar a ser. Pudo ver a las personas asintiendo en la audiencia, comprendiendo poco a poco. Pero aquí está el verdadero secreto, lo que desearía que todos comprendieran. Cuando ayudas a alguien, cuando realmente lo ayudas con cuidado y respeto genuinos, no te estás disminuyendo. No estás perdiendo nada. Estás multiplicando la bondad porque las personas a las que ayudas luego ayudan a otros. El ciclo continúa. El círculo se expande. Caleb señaló a los jóvenes dispersos por la sala. Estas personas aquí son prueba de eso. Llegaron a nosotros rotos y asustados. Les dimos seguridad, recursos y, lo más importante, fe. Y ahora son voluntarios, mentores, defensores. Están ahí afuera ayudando a otras personas que necesitan apoyo y se quedan porque alguien se quedó por ellos. Un joven en la parte trasera se levantó. Caleb lo reconoció, era el chico del parque de hace 3 años, el que había llamado esa primera noche. Caleb me enseñó que aceptar ayuda no te hace débil, dijo el joven con voz temblorosa pero decidida. Te hace valiente. Y ahora puedo enseñarlo a alguien más. La sala estalló en aplausos, pero Caleb levantó la mano pidiendo silencio. Este es el legado que dejó Margaret Reynolds. No el dinero, no los edificios, ni siquiera la fundación misma. El legado es este entendimiento de que todos estamos conectados, de que todos tenemos el poder de salvarnos unos a otros, si simplemente elegimos preocuparnos. Respiró hondo sintiendo la emoción subir por su garganta. En esa noche fría hace 5 años pensé que mi vida había terminado. Creí haber agotado todas mis oportunidades, todos mis recursos. Estaba listo para rendirme. Pero entonces, una anciana confundida me llamó por el nombre de su hijo, y me abrazó como si yo fuera la persona más importante del mundo. Y todo cambió. Caleb miró directamente a la cámara que grababa su discurso, sabiendo que se compartiría en línea, esperando que sus palabras llegaran a alguien que necesitara escucharlas. Si estás viendo esto y estás luchando, si estás solo y asustado, y piensas que a nadie le importa, quiero que sepas algo: importas. Tu vida tiene valor, y en algún lugar allá afuera está tu Margaret Reynolds, tu persona que se quedará contigo. Solo tienes que aguantar lo suficiente para encontrarla, o dejar que ella te encuentre. Hizo una pausa dejando que eso calara. Y si estás viendo esto desde un lugar de comodidad y privilegio, tengo un mensaje diferente. Mira alrededor. Mira realmente. Observa a las personas que todos los demás pasan por alto: la persona sin hogar en la esquina, el joven que lucha en tu vecindario, el compañero de trabajo que apenas se sostiene. Tienes el poder de ser la Margaret Reynolds de alguien. Tienes el poder de quedarte. El silencio en la sala era profundo, cargado de significado. Ese es el mensaje. Eso es lo que quiero que todos comprendan. La bondad no es opcional. No es algo que hacemos cuando es conveniente o cuando recibiremos reconocimiento. Es la elección fundamental que define quiénes somos como seres humanos. ¿Nos vamos? ¿O nos quedamos? ¿Vemos a las personas o miramos a través de ellas? ¿Nos preocupamos o nos convencemos de que alguien más lo hará? Caleb se retiró del podio. Su voz ahora era más suave pero no menos intensa.
Margaret Reynolds estaba enferma, su mente fallando. No podía recordar el nombre de su propio hijo la mitad del tiempo. Pero en su confusión, en su vulnerabilidad, hizo algo extraordinario. Ella amó a un desconocido. Vio a alguien necesitado y respondió con generosidad y cuidado. Y ese acto de bondad confusa salvó 2 vidas aquella noche. La suya y la mía. Sonrió recordando el rostro de Margaret, su toque suave, su absoluta certeza de que él era alguien digno de ser amado. Así que eso es lo que les pido a todos ustedes. Confúndanse, si tienen que cometer errores, equivóquense, pero nunca jamás dejen de preocuparse. Nunca dejen de ver a las personas. Nunca dejen de creer que un acto de bondad puede cambiarlo todo, porque puede. Yo soy prueba viva de ello. Todos en esta sala con una etiqueta de la fundación son prueba viva de ello. Caleb miró a Daniel una vez más y compartieron una mirada que lo decía todo más allá de las palabras. La familia son las personas que no se van. La bondad es la única riqueza que importa. Y todos tenemos el poder de salvarnos unos a otros si simplemente elegimos quedarnos. Se apartó del podio entre un aplauso atronador, aunque Caleb apenas lo escuchó. Estaba pensando en Margaret, en su madre, en todas las personas que le habían demostrado que el amor no se trata de biología ni de obligación. Se trata de elección, de la elección diaria de preocuparse, de quedarse, de creer. Más tarde esa noche, Caleb regresó al parque. Se había convertido en un ritual para él visitar en el aniversario de aquella noche. Se sentó en el mismo banco donde Margaret lo había encontrado, donde su vida había cambiado para siempre. Su teléfono vibró con mensajes jóvenes, reportándose voluntarios, haciendo preguntas. Daniel enviando una foto del nuevo edificio de la fundación. Pero Caleb guardó el teléfono y simplemente se quedó allí sintiendo el aire frío, recordando cómo una figura se acercó desde la oscuridad. Una adolescente, quizá de 16 años, luciendo perdida y asustada. «¿Eres Caleb, verdad?», preguntó. «Sí», respondió él. «Mi amiga me dijo que te buscara si necesitaba ayuda. Dijo que tú entenderías, que no juzgarías». Caleb sonrió y palmeó el banco a su lado. «Siéntate. Cuéntame qué pasa. Y lo que sea lo resolveremos juntos, porque eso es lo que hacemos». Nos quedamos. Mientras la chica comenzaba a hablar, Caleb sintió que el círculo se completaba una vez más. Así funciona la bondad. Así se multiplica el amor, una persona que se queda por otra, que se quedará por otra, que se quedará por otra. Y así sucesivamente, creando una cadena de cuidado, que se extiende a través del tiempo y las circunstancias. Margaret lo había encontrado en la oscuridad y se había negado a dejar que desapareciera en ella. Y ahora Caleb dedicaba su vida a hacer lo mismo por otros, transmitiendo el regalo que él había recibido. El regalo de ser visto, el regalo de ser valorado, el regalo de que alguien eligiera quedarse. Ese era el mensaje, ese era el legado. Eso era todo lo que importaba. Elijan la bondad. Vean a las personas, quédense, el resto seguirá. Únete a nosotros para compartir historias significativas presionando los botones de me gusta y suscribirse. No olvides activar la campana de notificaciones para comenzar tu día con lecciones profundas y empatía sincera.